Vamos esto. Bueno, ¿qué vieron la clase pasada? Lo que vimos la clase pasada fue lo de herencia y polimorfismo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Pudieron hacer algún ejercicio de la guía de los básicos y eso los pudieron ver? ¿Alguna duda con aquellos o con alguno que hayan encontrado por ahí? No sé si chusmearon también los ejercicios de otras cátedras, lo que sea, que esos temas creo que todos tienen, así que pueden chusmear esas guías de ejercicios también. Pero bueno, cualquier duda que tengan, los mismos exámenes viejos, lo pueden consultar. En la práctica vamos a hacer un ejercicio de un examen del año pasado, del segundo recuperatorio del año pasado. Así que nada, vamos ya a meternos con ese tipo de ejercicios un poco más grandes. Bien, la clase de hoy es medio particular, pues es de objetos en sí, sino de una herramienta que se usa mucho con objetos, pero que es, o sea, excede tema objetos per se, que son diagramas UML. Bueno, diagramas, entre paréntesis UML, que son los tipos de diagramas que vamos a ver acá. Bueno, ¿qué es un diagrama? Ya más o menos todos van a saber qué son los diagramas, pero son ayudas visuales o cualquier tipo de herramienta gráfica que me sirva para representar algo, mostrar algo, digerir algo, ¿no? Tipo, ya sean procesos, sistemas, estructuras, conceptos, etc. Conocen un montón de diagramas ustedes, seguro ya de por sí de otras materias de ingeniería, pero de la vida misma, ¿no? O sea, diagramas de Venn, otro tipo de diagramas también conocerán. Diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Bueno, su objetivo suele ser el de identificar, clarificar y reducir ambigüedad sobre un determinado tema. Su uso es vasto a lo largo de múltiples ramas de la ciencia y diversas disciplinas, e incluso no necesariamente ligado a la ciencia, puede ser para representar algo que no está a priori pensado para una disciplina particular. Diagramas comunes, diagrama de Gantt, organización y planificación, diagramas UML, que son los que vamos a ver hoy para el desarrollo de software, diagrama de Lewis, esto lo vieron en química, seguro, el tema de los electrones y todo eso que ven ahí en química. Diagramas de Venn, los típicos diagramas para representar conjuntos, intersecciones y demás. Y hay un ejemplito que lo pueden chusmear más adelante. Bien. Los diagramas en el desarrollo de software, ¿para qué me sirven? En general para un montón de cosas para representar. Generalmente para descomponer sistemas grandes. Me sirve para expresarlos como en un pantallazo general, como una vista de, ok, cómo se compone el sistema. Pueden ser más o menos complejos, algunos serán sencillos, otros serán mucho más complejos o tendrán requerirán de conocer de un lenguaje específico para entenderlos. Otros son más deducibles, ¿no? que otros, porque hay que conocer la sintaxis quizás, y bueno, hasta que uno no está familiarizado con la sintaxis del diagrama, va a costarnos interpretarlo. Pero bueno, y también obviamente del dominio que representan. Pero bueno, nos puede ayudar para representar, por ejemplo, entidades, como dije, en un sistema grande o incluso dentro de un sistema chico. Por ejemplo, los programas que vamos a diseñar nosotros en esta materia son programas chicos. No hay múltiples sistemas o múltiples procesos corriendo en simultáneo, sino que es todo dentro de un mismo proceso. Y vamos a representar distintas entidades. Nuestras entidades serán las clases en esta materia. En otras materias serán esos sistemas aparte, procesos dentro de la computadora, etcétera, etcétera. Actores mismos. Actores pueden ser tipo un usuario, un administrador, lo que sea. Relaciones entre todos ellos, obviamente generalmente los queremos como vincular de alguna manera. O no queremos como plasmar relaciones entre entidades, sino como, ok, cómo se descompone un determinado procedimiento o un paso a paso de algo que ocurre, que eso también vamos a ver un tipo de diagrama que nos va a servir para eso. Es un tipo de diagrama, los diagramas de flujo son medio eso, ¿no? Nos ayuda a entender cómo es un flujo determinado, ver cuáles son las posibles bifurcaciones que puede tener, si me encuentro en una posición donde se hace una pregunta y sí o no, y dependiendo del sí y el no, ocurre algo distinto, etcétera, etcétera. Bueno, arquitecturas, como dije, más a gran escala. Riesgos y amenazas, algún tipo de diagrama que por ahí en alguna materia vean, son más específicos. Y análisis de calidad de soluciones también, lo mismo.
Diagramas sencillos como es este, que es sencillo porque son solamente flechas y dibujos. Obviamente lo que está por detrás es complejo, que es cómo se resuelven los nombres de los servidores de internet. O sea, yo pongo google.com, pero de alguna forma tengo que llegar a una IP. Bueno, esto se resuelve así, que es un protocolo llamado DNS. Se puede representar de esta forma. Este diagrama lo van a ver seguro en una materia posterior que se llama redes. Hasta diagramas más complejos como este, que es un diagrama de un clúster de Kubernetes, que es una herramienta particular para manejar servicios, deployar, encapsular servicios, y otros tantos tipos de diagramas. Bien. Vamos a ver UML acá, que es Unified Modeling Language, que es un tipo particular de diagramas que... Los diagramas no son los UML, sino que UML es como el marco que envuelve a ciertos diagramas y siguen como ciertas reglas, las cuales vamos a presentar. Bueno, ¿cómo nació? Nació a fines de los 90 y la idea era que en los 90 como que empezó la vorágine de la programación orientada a objetos, salió Java y fue como, che, el boom de objetos, todo se hace con objetos, medio que todos empezaron a pasarse a lenguajes objetosos. Y bueno, ahí empezó a cultivarse mucho de, che, busquemos la forma de estandarizar cómo se hacen ciertas cosas. Dentro de ellas, cómo representamos los objetos, cómo representamos estas clases, cómo se relacionan y demás. Bueno, un set de personas dijo, vamos a armar un lenguaje estándar que sea agnóstico al lenguaje, o sea, que a priori sirva para cualquier lenguaje y que me sirva para que todos nos podamos entender. Tanto nosotros acá, un grupo de desarrollo en Argentina, nos entendamos con alguien que trabaja en Estados Unidos y como todos estamos diagramando en el mismo lenguaje de modelado, nos vamos a entender. Bien. Medio que ese fue el fin o era el propósito de UML. Es un poco esto de, ok, yo lo puedo representar algo de 1000 maneras distintas, ¿cómo hago para que todos estemos más o menos alineados? Bueno, ahí es lo que digo, que bajaron como un lineamiento de hagamos las cosas así, asá, y medio que quedó. Y fue bastante adoptado, de hecho se sigue usando. No tan purista como lo plantea UML, y de hecho es lo que vamos a ver acá. Tampoco, la idea no es que se lleven la sintaxis de UML como para que se la sepan de memoria de acá el resto de su vida. Pero sí que hay varias cosas que les va a quedar seguro y que si hacen algo similar UML y se lo presentan a alguien que estudió una carrera similar en UBA, en UTN o ITBA, lo que sea, o en Stanford, va a entenderles. Por más que no sea UML súper purista, ¿no? Que no le falte ni una coma a lo que pongan. Bien. Bueno, eso. Yo quiero representar algún tipo de especificación de mi software en un diagrama. ¿Qué diagramas nos podemos encontrar dentro de la industria y más, como dije, en lo que es la programación orientada a objetos? Diagrama de clase, justamente, tiene sentido en el marco, sobre todo, de programación orientada a objetos. Diagrama de secuencia, que justamente, como indica el nombre, nos da a entender cómo se descompone en una secuencia de pasos un proceso determinado, como puede ser, yo invoco a un método de un objeto, y ese objeto va a invocar a otros objetos, y así, y yo quiero ver, ok, cómo es toda la cadena y cómo es la relación del pasaje de mensajes entre distintos actores. El diagrama de secuencia no solamente tiene que ser de entre objetos, puede usarse para distintos tipos de estructura de software, no necesariamente como en la lupa de un diagrama de objetos o de un programa hecho con objetos, sino que puede verse como algo así en un sistema distribuido o vamos a ver algunos ejemplos de otros casos. Diagrama de caso de uso también aparece, diagrama de componentes, diagrama de actividades, diagrama de paquetes, pero ya quedaron como medio obsoletos. Eso sí que por ahí no los vamos a presentar porque no son tan estándar en la industria. Tenés que trabajar en una tecnología específica para que tengan sentido, como por ejemplo el diagrama de paquetes. Tiene sentido si trabajas con paquetes. Hay lenguajes que no trabajan con esos modelos, entonces no tiene tanto sentido. Java sí, pero bueno, no nos vamos a meter en cosas que por ahí vean solamente acá y tengan sentido para Java y para algún otro lenguaje de hoy en día. Bien. UML, como todo lo que vemos en esta materia y siempre decimos, no es una bala de plata ni nada, ni tampoco es un must. O sea, nadie les va a pedir que sean expertos en UML en ningún trabajo. Sí les va a servir, y de hecho en las entrevistas de trabajo les van a pedir que, modelen algo
Y el modelado va a ser, háganlo con UML por lo general, porque el UML es como un lenguaje en el que todos nos entendemos. Ustedes como el entrevistado y el entrevistador los va a entender, ¿no? O algo similar UML. Pero bueno, eso, no tienen que saberlo a rajatabla ni tampoco van a... O sea, si sacan una cosa así de la galera como diciendo, mirá este detalle de UML que tiré, quedás canchero, bueno, buenísimo, pero no va a determinar si pasan o no la entrevista. Así que nada, no es algo para seguir como si fuese una Biblia. Es simplemente herramientas que se llevan y sepan después aplicar en la cotidianidad. El objetivo siempre es poder entenderme con alguien, poderme comunicar y que quede como documentación eso para el futuro. Para que si yo tengo que volver y repasar lo que hice, lo tengo ahí en un diagrama y siempre es más sencillo que, no sé, leerlo en prosa, ¿no? Leerlo en texto hay que saber interpretarlo. Ese es el objetivo, no esperamos que, como dice acá, que sean expertos en UML. Bien, arranquemos por el primer diagrama, el diagrama de clases. Es algo que se ve así. Y como ven, hay muchos cuadrados y hay flechas, que son básicamente los cuadrados, se imaginarán, son las clases, por eso es un diagrama de clases. Entonces cada cuadrado va a representar, bueno, no siempre la clase, a veces puede representar una interfaz. También vamos a ver que a veces se puede poner como cuadrados algún enum específico, pero eso porque viene de cuando veamos la herramienta en la práctica que se llama Plan de UML, les va a dar esa opción. Creo que no bien está como especificado en el UML original, pero de vuelta lo pueden poner como una cajita también, nada, un detalle. Pero las cajitas que siempre vamos a ver, en general, en el 90% de los casos, van a ser clases. Y en el otro en el 80% van a ser clases, en el otro 18% van a ser interfaces y en el 2% será otra cosa, pero bien. Y después habrá flechas entre esas clases. ¿Qué representa las flechas? Bueno, representa muchas cosas. Cada flecha tiene su significado, ven que cada flecha, hay tipos de flechas distintas, hay algunas que apuntan hacia arriba y tienen un triangulito vacío, hay otras que no tienen nada y no sabemos para qué lado va, hay otras que tienen un rombo de una punta, porque tampoco entendemos bien de qué lado va, o sea, una punta a aquel lado, una punta del otro, no lo sabemos, y hay numeritos asociados, que no están en todas las flechas, están en algunas, ok, bueno, ¿qué será cada cosa? Ahora vamos a hablar un poco de las relaciones, pero primero veamos las cajas. Olvídense de los colores me parece que no aportan nada en este caso, no es algo estándar de UML, simplemente para este ejemplo están coloreados, pero vemos que las cajas están divididas como en tres partes, bueno, en algunos casos en dos, pero la mayoría están en tres. ¿Qué se imaginan que es la primera parte del cuadro? Lo primero, o sea, bien que hay tres, o sea, 1, 2, 3. El nombre de la clase, ¿no? Tipo la orden, o el detalle de la orden en este caso, o el ítem en este otro. Bien. Como en el segundo recuadro, bien como dijeron, que son los atributos. Bien. Suelen ser los atributos, y si se fijan tenemos el nombre del atributo y el tipo de dato que tiene ese atributo, que cuando interesa, cuando a veces no es algo relevante, no lo agregamos, o a veces incluso se sobreentiende. Por ejemplo, algo que no dice acá, pero que vamos a ver que esta flecha lo va a representar, es que la orden tiene detalles de orden, que tiene sentido porque una orden está compuesta de distintos detalles de orden. Y no lo dice acá como un atributo. ¿Pero por qué? Porque se da a entender que como esta flecha me indica, ya lo vamos a ver qué significa esa flecha, qué nombre tiene, me da a indicar que esta de acá contiene una cierta cantidad de detalles de orden. Que si se fijan, eso está, la cantidad va a estar determinada por lo que diga el numerito acá, que es 1, varios puntitos, asterisco. Que eso quiere decir que la orden puede tener al menos uno, o sea, tiene que tener al menos un detalle de orden o más, o infinitos, pero al menos uno tiene que tener. Si no, acá iría un 0, 2 puntos, asterisco, o directamente asterisco, que asterisco puede ser cualquier cosa, 0 o lo que sea. Bueno, acá por ejemplo está como 0, 2 puntos, asterisco, que es la otra forma, y acá sí puedo tener cualquier. ¿Qué significa el 1 del otro lado? Bueno, ese 1 es como visto desde el otro lado. Es, ok, yo soy el detalle de una orden. ¿A cuántas órdenes puedo pertenecer? A una sola, ¿sí? Pero no siempre es el caso. Hay veces que, por ejemplo, un alumno puede pertenecer a muchas materias, ¿no? Por ejemplo. O una materia pertenecer a muchas aulas, o un profesor pertenecer a muchas materias, o muchos cursos, o lo que sea. Entonces ahí no es una relación
de uno hacia el otro lado. Puede ser que haya multiplicidad. Bueno, justamente esto que llamamos acá, esto que encontramos acá es la cardinalidad o la multiplicidad, se llama. Y es bidireccional, o sea, se puede ver tanto de un lado como del otro. Bien, sigamos chumbeando un poco que hay acá. Bueno, si estos son los atributos, ¿qué son los de abajo? Los métodos, bien. De hecho tienen como los paréntesis que van a indicar que es algo que se puede invocar. Bien. Algo que no marca acá, pero que se suele poner cuando también aporta al diagrama. Siempre va a tener sentido agregar al diagrama lo que consideramos que aporta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser útil aportar sobre los métodos, además de la firma? O sea, además del nombre. Son privados o públicos. Si son privados o públicos, bien, ya vamos a ver cómo se pone eso. Los tipos de datos que modifica, ok, ya es más preciso. No nos queremos meter tanto en eso, pero sí que cómo los invoco, ¿no? ¿Y qué es cómo los invoco? ¿Qué parámetro le paso? Claro, por ejemplo, ok, Sí. también pensé que decías como qué atributos suyos modifica. No, Tipo, no. ¿qué consecuencias conlleva invocarlo? No, ok, No, está bien. no. Eso sí, los parámetros se le aclaran muchas veces. Y lo mismo el tipo de retorno. El valor de retorno también se le puede indicar, se le pone 2 puntos y el valor de retorno, por ejemplo. Bien. Y acá vemos una parte que es como rara, porque encima no tenemos multiplicidades y hay una flecha distinta. ¿Qué se imaginan que es esto de acá? Bien, esto es esto dice como pago, que es como, representa un pago. Pero es un pago genérico, ¿no? ¿Cómo le decíamos algo que no se puede? Es abstracto, porque el pago no es que yo puedo decir, ok, hice un pago, está bien, hiciste un pago, pero ¿de qué tipo? Recién los tipos concretos serán los que sean específicos de una forma de pago, que son, por ejemplo, efectivo, cheque o crédito, ¿sí? Y esto, como bien dijeron acá, que escuché por ahí, es una herencia, ¿no? Esto está representando una herencia. La flecha, con el triangulito así, apuntando a una clase padre, es, ok, las hijas apuntan hacia su clase padre, apuntan de quién heredan. Y mismo si de acá se desprendiesen más clases hijas, que dijimos que es algo que es posible, habría otra flecha similar que fuese a la siguiente caja, ¿no? Y si se fijan, lo que esto es una clase, no aclara que es una clase abstracta, ya vamos a ver cómo se especifica eso. Pero bueno, se puede dar a entender como que es una clase abstracta. Hay una forma específica de marcarlo en el diagrama para que quede explícito. Pero bien, y lo que hace es, ok, setea, o sea, con un valor propio de la clase, que es lo que va a heredar a sus hijos, es el atributo amount, que es, ok, de cuánto es el pago, ¿no? Eso es lo que le va a heredar a sus hijos, ¿no? Lo que decidieron encapsular en esa clase y que entonces no la tengo que redefinir en cada una de las clases hijas. Bien. Vamos a ver que eso no está tan bueno. Generalmente queremos que, aunque sea siempre tenga un método, siempre vamos a querer tipo, que tengan comportamiento todas las clases, o vamos a buscar eso, porque si no decimos que son clases anémicas. Clases anémicas que solo contengan datos, generalmente no nos gustan. ¿Por qué? Porque lo podemos reemplazar por, no sé, un tipo de dato específico, no con un objeto per se. Bien. También es una regla que no hay que ser arcatable, a veces nos conviene y simplemente vamos por esa. Pero generalmente no nos gustan las clases anémicas. Bien. Entonces, es la principal herramienta, como dijimos, del diagrama de clase para la programación orientada a objetos. Esto está muy ligado, sí, a la programación orientada a objetos, si bien como que el esquema de cajitas y que apunten entre ellas es las multiplicidades y todo eso, sí lo pueden encontrar en otro tipo de diagrama que no sea de objetos particularmente, pero diagrama de clase va relacionado a objetos porque lo indica el mismo nombre, ¿no? Clases. Bien. Sirve para representar las distintas entidades y sus relaciones estáticas, es decir, que no cambian a través del tiempo. Esto es importante porque en el diagrama de clase no buscamos representar justamente cómo se va a comportar el sistema, tipo, ok, no sé, esta invocación de este método va a llamar a este otro. No, de hecho eso no está reflejado acá. Lo que está reflejado es, ok, cómo se relacionan, qué clases conocen a qué clases, de qué manera las conocen, y de alguna manera hacemos un mapa mental de cómo está hecha la solución. Yo me puedo imaginar a partir de acá, ok, cuando yo llamo a calcular el total, debe llamar al calcular subtotal de sus distintas detalles de orden, ¿no?
Pero bueno, eso no lo puedo ver acá. Lo tengo que ver en un diagrama de secuencia, por ejemplo, que ahí sí vamos a indicar exactamente qué secuencia de mensajes de objetos se invocan así paso a paso. Bien, entonces eso es una representación estática de cómo se relacionan las clases. Su simbología es agnóstica al lenguaje de programación, como dije, o sea, van a encontrar seguramente algunas cosas de un diagrama de un lenguaje particular, como por ejemplo el string, que está con la S mayúscula, que eso por ahí es más propio de Java, y en otro lenguaje el string va sin mayúscula, lo que sea, pero en general es lo más agnóstico posible a los lenguajes de programación. Entonces, nosotros también deberíamos tratar de abstraernos lo más posible y no usar como sintaxis propia de Java. Si bien, no sé, si van a trabajar todos en Java y vos compartís eso, bueno, habrá particularidad de Java, no hay problema. Pero que tampoco sea meterse como en el fino de alguna cuestión específica de Java o de otro lenguaje de programación en el que estén codeando con objetos. Bien, consideraciones importantes. No es necesario representar todas las clases con todos sus detalles. Eso es importante. El diagrama no busca tampoco representar toda la realidad de una, ¿no? O sea, tenemos que ser también inteligentes en cómo diagramamos. ¿En qué sentido lo digo? Vamos a tener arquitecturas o programas gigantes. Imagínense que armaron un diagrama que acá tenemos 8 clases en total. Esto suponemos que es una clase en una interfaz, vamos a ver igual cómo se definen las interfaces. Pero tenemos 8. En programas estándar o aplicaciones estándar pueden encontrar 15.000. O sea, que eso se imaginan que si yo lo quiero representar en un diagrama, salvo que tengan tipo para hacer ese zoom infinito que existen en las tablets hoy en día para dibujar eso que hacen como infinito zoom y sigue habiendo dibujos, bueno, no van a terminar de verlo nunca. Y tampoco es la idea. La idea es como que quede conceptualmente separado. O sea, yo por ejemplo digo, ok, tengo 15.000 clases, pero de las 15.000 clases yo tengo una parte que está dedicada a, no sé, procesar pagos. Y es esta quizás. Entonces, esta parte la tomo, hago zoom sobre esa parte y esa la pongo como diagrama de clase, ¿no? Y armaré distintos diagramas de clase de cada subparte que me interese mostrar, ¿no? Y habrá partes que tampoco me interesará mostrar, porque yo que sé, por ahí es algo más de una implementación específica y no me ayuda a entender el dominio del problema. También hay que ver eso, ¿no? ¿Qué me interesaría mostrar? Eso más que nada cuando piensen en representar algo. Lo mismo si, no sé, estas clases tienen 200 métodos y 15 millones de atributos. Bueno, no es lo ideal, igual no buscamos eso. Si tienen una clase que tiene 25 métodos y 40 atributos, está mal la clase seguramente. Pero bueno, supónganse que la tienen por alguna razón. También no hace falta poner todo, porque algunas cosas por ahí no importen para nada representarlas acá. Por ejemplo, no sé, el ID que tiene la clase cuando se guarda en la base de datos, no sé, algo del estilo, no importa, tipo, es algo específico de implementación. Y lo mismo métodos que por ahí son, yo sé, irrelevantes, como obtener un getter, como para obtener un atributo, ¿sí? Eso sí no me interesa. Me interesa más lo que me refleja el comportamiento específico de lo que hace. Bien. Y como digo, el concepto, y esto que nos vamos a repetir hasta el hartazgo, es que justamente esto nosotros tenemos que discernir, ok, hasta qué grado de detalle nosotros queremos mostrar algo. Ok, ¿lo mostramos todos los atributos y todos los métodos? Idealmente no, busquemos cuáles nos sirve para expresarle al otro lo que hace esa clase particular, ¿no? Que a fin de cuentas es eso, yo quiero mostrarte qué hace cada clase, qué responsabilidades tiene. Por ahí si un método no ayuda a entender eso, no lo agrego. ¿Tengo una consulta? Sí. De los métodos, Sí. solamente los públicos en los que va a utilizar otra parte de la funcionalidad se exponen Es una buena pregunta. y los internos se quedan, digamos, sin mostrar, ¿no? Es una buena pregunta. No necesariamente se pueden mostrar métodos privados. Va a tener sentido sobre todo cuando veamos patrones de diseño, va a tener sentido porque hay como ciertas estructuras, ciertas jerarquías de este tipo o esquemas de este tipo donde yo tengo, por ejemplo, herencia o polimorfismo y sobre todo en herencia, que yo tengo un método privado que luego estos tienen que reimplementar. Entonces, acá lo defino privado y estos van a reimplementarlo y es privado, pero acá te especifico que estos lo están reimplementando, o sea, te explicito eso.
Pero se puede representar los públicos y los privados. Generalmente los que tienen más sentido de poner son los privados, son los públicos, perdón, porque son los que van a usar los distintos objetos para comunicarse. Los privados se suelen obviar, esos son de los que no se agregan generalmente porque para que sean llamados tiene que ser llamado por otro método público, o sea, va a estar invocado dentro del contexto de un llamado a un método público. Pero a veces sí se agrega y hay una forma específica de agregar. Bien. Bien, eso es importante, como que entender que no hay que representar la realidad tal cual. De hecho, los diagramas buscan eso también, es como justamente reducir un poco la complejidad. Porque me das un texto gigante, bueno, no lo entiendo, ok, veo un diagrama, está un poquito más digerido, lo puedo como ver distinto, entender cómo se relacionan las cosas. Es otra forma de comunicar y además de comunicar, otra forma de comunicar es también para simplificar ciertas cosas, ¿no? Como omitir detalles que no me importan tanto y mostrar algo específico. Después puedo profundizar sobre otra cosa que sí considere más compleja o más relevante con un diagrama específico de esa parte, pero a priori no hace falta que en el diagrama base ingrese todo. Bien. Bueno, vamos a la simbología, que un poco ya hablamos. Las clases. Las clases se representan con cajas rectangulares, constan de, en general, 3 secciones, que son el nombre de la clase, siempre está, después una sección de atributos y una sección de métodos. A veces la sección de atributos no está porque no tiene atributos y a veces la sección de métodos no está porque no tiene métodos, que eso realmente es lo que decimos que no está tan bueno porque representaría que es una clase anémica, que es una clase que no tiene comportamiento. Si tenemos muchas clases que no tienen comportamiento, algo raro estamos haciendo. Podemos traer una que otra, pero ya si tenemos muchas es para que nos llame la atención. Bien, bueno, eso justamente se ve fácil en el diagrama, ¿no? Tipo, che, no tiene métodos, la clase anémica. Bueno, bien. Los atributos y métodos pueden tener distintas visibilidades, como bien dijo el compañero, pueden ser públicos, que suelen ponerse con el más, tanto los métodos como los atributos. Los atributos en general siempre van a ser privados, porque es lo que vimos, o sea, generalmente los ponemos como privados. Está la nomenclatura de protegidos, que son con numeral. Esto sí ya es lo que digo de que es meterse en fino en una entrevista de trabajo. Si ustedes ponen un numeral, por ahí no se va a acordar el que te entrevista que era un numeral el protegido. Se lo pueden decir ustedes y eso, quedan cancheros y buenísimo. Pero nada, si lo vían no va a pasar nada. Pueden decirle, no, sí es protegido. Y aparte, es algo que interesa para Java particularmente, eso de que lo hereda las clases hijas o que lo pueden ver los que están en el mismo paquete. Yo qué sé. Bien. Bueno, métodos privados entonces con un menos y los públicos con un más. Tanto atributos como métodos. Fíjense que acá sí hay un atributo público que encima está subrayado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto creo que no lo vimos, pero se llama que esto es un atributo de clase. Que es un atributo que no es de una instancia particular de un objeto, sino que es un dato que comparten todas las instancias de todos los objetos. O sea, si yo tengo 8 materias de FIBA, tipo instancia 8 materias FIBA, todas van a compartir el mismo valor de este atributo, ¿sí? Es una instancia que va a vivir en la clase. Entonces esta sí es pública porque para accederla, porque generalmente se puede acceder incluso por fuera o sea, yo de afuera le accedo directamente a nombre de la clase punto atributo y puedo obtener el valor. Ni siquiera tengo que pedírselo a un objeto de ese tipo de materia. Bien, pero son casos puntuales cuando se usa eso y depende más del lenguaje, más de Java eso. Bien. Pero por si se encuentra en el subrayado, significa eso. También puede haber métodos de clase, que es lo mismo. O sea, se invocan directamente poniendo nombre de la clase, ni siquiera hace falta hacer un new. Hacen nombre de la clase, punto, e invocan a algo. Se suele usar para constructores y cosas del estilo. Bien. Las clases y métodos abstractos llevan nombres en itálicas. Eso es lo que decía que hay una forma de representar cuando tenemos métodos abstractos o clases abstractas, que es el nombre, en vez de estar así, está así, ¿viste? Como ligeramente inclinado hacia la derecha. Bien, ¿cómo estaría este interface? Bueno, justamente acá pasamos a la siguiente simbología, que es las interfaces, que no lo vimos en el diagrama que vimos antes, pero son rectángulos también, que van a tener 2 secciones, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque los atributos
no tienen sentido en las interfaces, no tienen atributos las interfaces, tienen solamente títulos y métodos. Si no tiene métodos, bueno, ¿por qué tenés una interfaz? O sea, no define nada esa interfaz, no volvés. Bueno, acá sí siempre van a tener dos cosas, ¿no? El nombre, que encima va a tener arriba un claro interface, lo cual lo va a hacer súper explícito que se trata de una interfaz, y bueno, después los métodos que va a tener que implementar aquellos que implementen dicha interfaz. Bien, ¿alguna duda hasta acá? El constructor no se marca, ¿no? ¿El qué? ¿Es necesario? En este caso el constructor no tiene porque es una interfaz, pero en las clases no, son de las cosas que obvias por lo general. Salvo que tengas constructores específicos o muy particulares de tu clase y que quieras representar, no los pones. Bien, ahora vamos a las relaciones, que son por ahí la parte más difícil de entender, porque hay distintas y son todas parecidas a la flecha, la verdad. Pero bueno, cada una representará distintas cosas. Bien, tenemos la más básica de todas, que es la de asociación, que es básicamente definir que una clase conoce a otra. Es decir, la invoca de alguna manera. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, me la pasan por parámetro, no sé, yo soy un objeto A, y el objeto B me invoca mi método, y me pasa una clase. Bueno, yo la conozco porque me la pasan por parámetro. Voy a por ahí interactuar con esa clase, ¿se entiende? La conozco, voy a saber de su existencia, me relaciono de alguna manera, ok, asociación. Bien. En el diagrama que veíamos antes, sería esta flecha acá, a pesar de que no tenga la cabeza de la flecha, pero porque se puede obviar justamente, que eso es algo que no me gusta, que se puedan obviar las cabezas de las flechas, y que en el caso que se obvia la cabeza de la flecha suele ser esta, es esa en realidad, es que el customer, que es el cliente, interactúa con la orden, pero a priori solo eso, interactúa con la orden, de alguna forma le llegan y le tocará interactuar en algún momento. Fíjese que acá no pone nada del cliente, seguramente tenga comportamiento, pero como estamos representando la parte de pago, quizás no aporta nada tener. ¿No sería una flecha doble igual, no? Bien, es una buena pregunta. Esto para mí genera ambigüedad por ese lado, porque para mí no te dice en qué dirección va. Me parece más explícito. Si es bidireccional, pone para los dos lados y listo. Pero bueno, nada. Es un. Pero en ese caso sería bidireccional. En ese caso, no sé, no hice el diagrama yo. Así que lo saqué internet. Pero bueno, supongo que no. Porque no tiene sentido que la orden conozca el customer. Bien. Bueno, después, herencia, la que vimos antes. Flecha con la cabeza de un triángulo blanco sin rellenar. La de implementación, que es cuando implemento una interfaz. Esto es cuando hago extends, que vimos en Java, y esto es cuando hago implements, que es lo que vimos en la clase pasada, cuando implementamos una interfaz particular. Es la misma flecha que la herencia, pero con la línea punteada. Son parecidas, que tiene sentido porque es como una relación semejante, ¿no? Algo relativamente similar. Bien. Después tenemos las que suelen ser confusas, o las que son difíciles por ahí de entender cuándo usar una y cuándo usar la otra, que son las de agregación y composición, que representan lo mismo con una sutil diferencia. Arranquemos por la de agregación, que es como la relación un poco más débil que la otra. Me sirve cuando yo digo, ok, mi objeto se compone de otros objetos, que es lo que teníamos acá. La orden se compone de detalles de orden, ¿sí? Generalmente es cuando tengo tipo una lista de elementos, tengo una referencia a un elemento, yo contengo un elemento y yo estoy compuesto por un determinado elemento. Bien, siempre solemos poner ahí las multiplicidades para entender, ok, cuántos objetos de esos te componen y todo eso. Y lo mismo para viceversa, ok, yo compongo a este objeto, pero a cuántos más, como lo que dijimos de las materias, los docentes, los alumnos. Bien, y la composición, que es como un poco más fuerte todavía, es, ok, yo te compongo y yo no existo si vos dejas de existir. Es como, por ejemplo, no sé, yo tengo la facultad, el objeto facultad, y se compone de aulas, ¿no? Va a tener, como supónganse,
ver si tengo marcador. Sí, tengo, creo. Yo tengo la clase facultad. Bueno, acá tendría métodos y atributos. Y yo digo que está compuesta de aulas. Bien. ¿Cuántas aulas? Bueno, no sé. ¿Cuántas serán? No sé, ponemos cualquier cantidad. O sea, puede tener 0 como infinitas. Bien. Y del otro lado, el aula, ¿a cuántas facultades puede pertenecer? A una. Al mismo tiempo a una, ¿no? O sea, no puedo estar en 2 lados a la vez. Por una cuestión tipo física. Bien. Pero justamente es como, che, si el día de mañana demuelen la facultad, ¿el aula va a seguir viviendo? No. Entonces ahí, en ese caso, cuando el ciclo de vida de este está atado a la de este, ponemos esto pintado. ¿Sí? Es una diferencia muy sutil, pero es como para representar algunas cosas particulares, como tipo, che, esto no va a vivir si esto muere. Esto solo vive porque esto existe. ¿Sí? Generalmente, en esos casos, siempre tenemos acá un 1 en la vuelta. ¿Por qué? Porque no puede pertenecer a otro, porque si no, no estaría atado a la vida a este objeto. En los casos donde tengo el rombo vacío, acá sí puedo tener 1 o, no sé, asterisco. Puedo tener los dos casos, porque es eso que decía de la materia, el alumno, el docente, tipo, no sé, acá materia tiene tantos docentes. Y el docente puede estar en más de una materia, ¿no? Entonces, no está atado el ciclo de vida del docente. No va a morir el docente porque muera la materia. En algunos casos sí, pero tipo muy raros. Algunos profesores que ya dan la vida por la materia. Bien, no es mi caso. Prefiero no me maten, por favor. Bien, y después tenemos la última que es, bueno, ¿se entendió esa diferencia? Es muy sutil, pero o sea, se pueden confundir en si pintan el rombito o no pasa nada, es como para que entiendan la diferencia, que es sutil, pero suele ser útil a veces para representar alguna relación particular. No van a desaprobar el examen si no pintan el rombo y va pintada, no vamos a hacer tan por. Lo importante es que sí se lleven con que, ok, el rombo, sea pintado o no, representa que, ok, el que tiene el rombo está compuesto de cosas que están del otro lado del rombo, ¿sí? Bien, y por último tenemos dependencia, que es una flecha como medio, es como muy, diría laxa en el significado que tiene. Yo la veo poco, genuinamente, se usa mucho más la asociación que la dependencia. La dependencia es cuando ya te metes muy en temas de objetos, como en nichos más puristas, pero es como para decir, ok, mi objeto depende de la clase que voy a usar. Sobre todo si yo tengo, por ejemplo, un atributo que es un determinado, que tengo como atributo, no sé, estoy pensando en ejemplo. No sé, tengo un restaurante y tiene un atributo que es tipo cocinero. Y acá tengo cocinero, que es, no sé, una clase abstracta. Vamos a aclarar que es abstracta. Es muy difícil escribir en itálicas, ¿no? En un diagrama de texto, pero ahí pone directamente abstracta y listo. Y acá, no sé, supónganse que hereda el cocinero, no sé, cocinero asiático, tipo de comida asiática, y cocinero, no sé, mediterráneo. Bueno, el comportamiento de mi restaurante va a cambiar dependiendo de qué cocinero yo le asigne en cada determinado momento, ¿no? Porque por ahí la comida que me devuelve o lo que sea, cuando yo hago cocinar acá, esto va a invocar el cocinar del cocinero y esto va a retornar, no sé, comida, la comida siendo una abstracción, y esto va a retornar un distinto tipo de comida. No me cambia un poco el comportamiento. Entonces, purísticamente debería poner como la flecha así. Es muy raro. O sea, yo la verdad que lo veo poco, digamos que uno encuentra por ahí. Eso sí, en una entrevista, si marcan o no la diferencia, no sé si nadie les va a romper las bolas si ponen una flecha punteada o no, o si ponen esta directamente. Pero bueno, existe esa diferencia. Bien, bueno, acá ya es como un detalle de cada uno.
Es eso, representa una relación de conocimiento o uso entre un objeto y otro. Cada objeto tiene su propio ciclo de vida, es un vínculo débil, o sea, es más fuerte el de dependencia, por ejemplo, porque justamente tipo, che, yo dependo de lo que vos hagas. El de uso es como, che, te uso, y por ahí no me cambia el comportamiento si vos cambiás o lo que sea, o a quién apunto. Bien, ejemplo, relación entre alumno-profesor o entre alumno y oficina-alumnos. El alumno conoce a la oficina de alumnos para ir a hacerle una consulta particular, pero no es que va a dejar de existir el alumno si se elimina la oficina de alumnos, o viceversa, o quizás sí, lo viceversa, pero bueno, no va a ser esa representación. La oficina de alumnos no está compuesta de alumnos, está compuesta seguramente de personal de administración, yo qué sé, lo que sea. No hay una herencia, no hay interfaz, no hay nada. Bien. Agregación, como dijimos, tiene o sea, yo tengo aulas, yo tengo docentes. Cada objeto tiene su propio ciclo de vida, son independientes. Es un vínculo un poquito más fuerte que el de asociación. Por ejemplo, relación entre curso y alumno. El de composición es un poco más fuerte que el de agregación. Tiene pero donde la parte que depende, la parte depende enteramente del todo. O sea, el aula depende enteramente de la facultad. Bueno, eso que mencionábamos antes, no voy a repetirlo, pero es... bueno, justo aula y facultad, mirá, el mismo ejemplo. Dependencia, eso. Representa una relación en que un objeto cliente usa métodos implementados por otro objeto proveedor. Esto de que, por ejemplo, el cocinero es proveedor de comida, o lo que sea. Cada objeto tiene su propio ciclo de vida, eso sí. Generalmente todas las relaciones indican que tiene su propio ciclo de vida, salvo la recomposición. Cambios en los métodos de un objeto pueden afectar el comportamiento de otro objeto. Por ejemplo, relación entre taller automotor y grabado de auto. El taller utiliza método grabar de aquellos objetos que saben ejecutar dicha acción. En este caso, grabado de auto. Ejemplo. Me gusta más el de restaurante. Bien, herencia es ya lo vimos la otra día, es tipo el perro hereda del mamífero porque es un mamífero. Bien, me permite aplicar polimorfismo y aparte heredar estado de la clase padre. E implementación es estrictamente para aplicar polimorfismo y es cuando cuenta con todos los métodos especificados por la interfaz. Permite agrupar y exponer comportamiento común entre distintas clases. Por ejemplo, un auto implementa la interfaz de vehículo, que es trasladarme a tal lugar. Bien, otro ejemplo. Bueno, acá por ejemplo tenemos el de vehículo. Tenemos la clase vehículo, que tiene una cantidad de ruedas, todos los vehículos tienen ruedas evidentemente, y todos me permiten trasladarme una cierta cantidad de, no sé, kilómetros, metros, lo que sea esto, pero me dice que es un integer. Se le puede especificar el nombre del parámetro si también aporta valor, por ejemplo, kilómetros, o lo que sea que represente trasladar ese entero. Bien, el vehículo es una clase abstracta, porque esto no sé si lo llegan a ver, pero está en itálicas. Entonces una clase abstracta, no existe el vehículo, yo no puedo instanciar un vehículo, pero se desprenden de ahí dos clases hijas. El monopatín, que sí es una clase concreta, que ya tiene una capacidad de batería y una carga actual y además implementa el método cargar. ¿Por qué? Porque hay que cargarlo, ¿no? Y me va a permitir trasladar. No hace falta que yo le especifique que se puede trasladar acá, se puede entender de qué lo va a heredar. Lo mismo con el caso de las interfaces. Si define un método, no hace falta que yo lo ponga acá. Si quieren explicitarlo, está todo bien. Acá está bueno explicitarlo de vuelta cuando lo sobrescribe. Por ejemplo, este lo implementó, no es un método abstracto, lo reimplementa, hace un override, y ahí sí generalmente se explicita para especificar eso, como, che, mirá que el monopatín sobrescribe lo que hace el trasladar de la clase padre. Bien. Y del otro lado sale otra clase abstracta que es vehículo matriculado, que lo que cambia es que tiene matrícula, y acá tendrá métodos asociados a la matrícula, tipo, no sé, renovar matrícula, obtener matrícula, lo que sea. La matrícula es otro objeto que es solamente un entero. Esto es lo que decimos que es una clase anémica porque no tiene comportamiento. Realmente esto no está bueno. Fíjese que es solamente un entero, entonces por ahí limitamos el objeto matrícula, por ahí podemos acá poner un entero y listo. No hace falta quizás representarlo con un objeto. Y fíjese que acá se trata de una composición. La matrícula no puede subsistir si el vehículo deja de existir. O sea, existe la matrícula mientras exista el auto. ¿Sí? Bien, y la relación es 1 a 1. El auto puede tener una sola matrícula y la matrícula puede pertenecer a un solo auto, a un solo vehículo matriculado. Perdón. Bien, de vehículo matriculado, que es una clase abstracta porque está puesta como itálicas, se desprenden auto y moto.
el auto tiene accesorios, tiene nafta, se le puede cargar nafta y hay que cargar accesorios. Y la moto tiene una cantidad de ruedas, no sé por qué, porque no sé por qué si ya está definida acá. Tiene matrícula, que tampoco sé por qué está acá, si ya está definida acá. Y tiene poner nota y obtener créditos. Ok, esto quedó mal. Tipo, de algún ejemplo de alumnos y notas. Tipo, pero bueno, esto tendrá sus propios métodos de moto, ¿no? Pero bueno, tiene como sus propias particularidades de la moto. Y el auto, como dice acá, tenía accesorios, entonces está compuesto de accesorios. Esto quiere decir tiene accesorios. Fíjese que dice asterisco, o sea, puede tener tantos accesorios como yo quiera, o puede tener cero accesorios también, es una posibilidad. Cada accesorio tiene su precio, por ahí tendrá su comportamiento, no lo sabemos, o no está representado acá. Y el accesorio puede pertenecer a cero o ningún auto, ¿no? O sea, puede pertenecer a un auto y que existe en ese auto, o no, puede estar en la tienda, lo que sea. Bien, y algo que no dijimos acá arriba, pero tenemos una interfaz que es reparable, que todos los vehículos se pueden reparar. O sea, con que la herede el padre de toda la herencia, la interfaz reparable hace que todas las de abajo también implementen la interfaz reparable, ¿sí? Es algo que hereda todo, o sea, todos los de acá heredan lo de es decir, el atributo cantidad de ruedas, el método trasladar y también los métodos que vengan heredados de la interfaz, ¿sí? Entonces, todos estos se van a poder reparar, de alguna manera. Sí, vos tenés una duda. Cuando decís la composición significa tiene tal cosa. Sí. O sea, ¿te referís a que hay un atributo que es la clase que tiene? Claro, este va a tener matrícula, por ejemplo, o este tiene accesorios. Suele ser eso. Bien, lo que seguro tienen que aprenderse de memoria es, ok, qué flecha es la de herencia, qué flecha es la de interfaz, cómo se escriben las interfaces y las clases. Después, si en el examen pifian en el rombo va coloreado o no, che, no pusieron rombo, pusieron flecha común. Bueno, son detalles menores, no pasa nada. A fin de cuentas, si entendemos a qué se refieren, o sea, si yo veo acá que tiene una lista de accesorios, ok, me puedo dar cuenta que digo un rombito, a pesar de que pusieron una flecha, no pasa nada. De vuelta, esto es todo para comunicar y para que nos entendamos entre dos partes que a priori no hablamos lo mismo, no estamos trabajando sobre lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, ustedes entran a un trabajo, le van a decir tipo, che, quiero entender qué hace el producto. Bueno, por ahí les tiran un diagrama de clase para entender cierta parte del producto. Bien. Este ejemplo más o menos lo entendieron todos, ¿alguna duda? Creo que tiene de todo, así que está bastante ocupado. Bien, vamos con los otros diagramas que son los de secuencia, que como dijimos es otra herramienta gráfica que esta vez nos permite agarrar un proceso, particularmente a nosotros nos va a interesar agarrar, ok, una secuencia de llamados entre objetos y representarlo dentro de una determinada línea de tiempo. Que la línea de tiempo no es particularmente como, che, al segundo 1 va a pasar esto, sino como una cronología. No me interesa en qué orden llegue, o sea, en cuánto tarde efectivamente en llegar, sino que yo sé que después de esto va a ocurrir esto, después de esto va a ocurrir esto, más que nada para establecer un orden de cómo van a ser las cosas. Bien. Y entender eso, cómo se comunican. Ya entendemos que se comunican de una determinada, de alguna manera se van a comunicar por el diagrama de clases. Ok, ahora que entiendo cómo se comunican y qué se pasan entre ellos. ¿Sí? Bien, particularmente útil para detallar procedimientos difíciles de relatar con palabras, ya sea por extensión o por la complejidad que lleva aparejado. El diagrama de secuencia se usa para todo. Yo, tipo, desde que arranqué a laburar, tipo, hasta el día de hoy veo diagrama de secuencia, no particularmente asociado a objetos, pero sí asociado a distintos tipos de eso, más al diagrama de arquitectura o sistemas distribuidos, o mismo acceso a base de datos y demás. Diagrama de secuencia es una herramienta súper útil. Que de vuelta, no tienen que hacerlo lo más purista posible. En los diagramas que yo veo en el día a día, aunque yo hago, no me pongo recontra purista de tipo, el cuadrado que ahora vamos a ver qué significa, es más corto que, bueno, no, se entiende lo que quiero hacer, listo, funciona. Pero es una herramienta re útil para documentar procesos. De hecho, en una entrevista me pidieron poner un par. Una entrevista de trabajo una vez. Bien. Elementos. ¿De qué está compuesto el diagrama de secuencia? Bueno, están los objetos o los actores, que son estos de acá arriba. Que generalmente se representan con acá no están encapsulados en un rectángulo, pero suelen ser como un rectangulito que tiene el nombre.
lleva el nombre del objeto y todos los objetos están a la misma altura, tipo la caja, el rectángulo están todos arriba al principio de todo como si fuese el encabezado. Bien, después viene la línea de vida. La línea de vida es la línea punteada que sale de cada uno de estos actores, que representan como eso, una línea temporal sobre la que se van a ir acumulando acciones. Las acciones son estos cuadrados blancos que vemos acá, que ahora vamos a ver qué representaría, digamos. En el que aparece sobre el eje vertical, esto se representa como una recta que parte del rectángulo del objeto, como lo vimos ahí. Bien, las acciones. Cuando un objeto realiza una determinada acción, es decir que alguien me llama un método, por ejemplo, ok, se activa una acción mía. Es como, ok, yo entro en acción. Por ejemplo acá, el software entra en acción cuando el administrador ingresa con ciertos permisos y lo que sea, ¿sí? Y acá el software empieza a hacer una acción. Cuando termina esa acción, hace un valor de retorno, se corta, es lo que hace acá. ¿Cuándo se corta? O sea, si esta flecha está tiene que estar alineada totalmente al final, eso es... No sé si es necesario que sea tan preciso, pero generalmente eso, con cada acción y cuando ya retornamos de la acción, se corta el rectángulo y en todo caso que sea llamado más adelante con otra acción ese mismo objeto, iniciaremos otro rectangulito. Y ese rectangulito va a vivir hasta tanto termine su procesamiento, ¿no? Que es el software en este caso. Fíjese que es re abstracto los actores en este caso, no son clases, no son objetos determinados, son administrador, que es un humano, por lo que veo acá, el software y la base de datos, tipo como entidades muy abstractas, no me dice ni qué nodo, ni qué el software, ni de qué parte del software, es como el software. Bien, pero siguen para eso, como muchos escenarios distintos. Bien, el rectángulo tendrá comienzo desde que se invoca la acción hasta que termina su procesamiento y todas las acciones que este invoque mediante mensajes. Pueden haber varias acciones de un objeto en ejecución en un mismo momento. Sí, eso es medio raro, pero se puede. Mensajes, eventos, que son las flechas, se representan con flechas que van de la línea de la vida de un objeto a otro, dando inicio a una acción en el receptor. Las flechas contienen el nombre del mensaje, el método junto a sus parámetros, por ejemplo, en programación de objetos. Vamos a decirle tipo, che, invocó a este método con tales parámetros, por ejemplo, o simplemente el nombre del método que invocó. Y los mensajes pueden ser dirigidos hacia el mismo objeto, es decir, el objeto puede sacarse una flecha a sí mismo y hacer así. A veces tiene sentido, a veces no aporta para nada. Bueno, otro ejemplo de diagrama de secuencia que se identifican es como parecido, pero no es la misma sintaxis que vimos antes. Como mucho, como que primero que ya es mucho más redondo. Ya también la línea de vida es como rara, sacate una acción, pero acá no. Es todo raro, ¿viste? Como que cada uno implementa sus propias reglas, pero más o menos todos se parecen, todos en esencia son lo mismo. También tenemos tres actores, el usuario, el dispositivo, la base de datos. ¿Qué hace? Dice abrir aplicación. El dispositivo se pide a sí mismo, o les pide a otra parte del dispositivo, el dispositivo siendo algo que es el celular, por ejemplo, le dice, ok, accede a los webcams. ¿Por qué se llama a sí mismo? Bueno, porque se entiende que es otra parte del dispositivo, entonces no es el mismo al que le pidió abrir la aplicación. A otro, a la configuración le pedirá tipo, che, ¿me das acceso a las webcams? Sí. Suponiendo que sí, ahora le dice, ok, dame una foto ahora. O te voy a pedir una foto. Ok, detecta la cara, yo qué sé, el dispositivo va a venir acá y va a decir, ok, la base de datos, devuélveme el mood en base a esta foto. Yo qué sé, le muestra el mood, que es como el humor que tiene el chabón de la foto, y en base a eso te va a devolver una música y una playlist tipo asociada a ese humor particular. Nada, un sistema medio falopa, no sé de dónde sacar esto. Estos son todos ejemplos que están tipo dando vueltas por internet, pero si fijan es eso. O sea, es una herramienta que todos son más o menos lo mismo, tienen sus pequeñas diferencias, pero se basan en los mismos conceptos. La línea de vida, las acciones, las flechas, los actores, pero cada uno tendrá como su particularidad. Bueno, algunas cosas más que nos podemos encontrar en los diagramas de secuencia son fragments, que me sirven para indicar, por ejemplo, que una determinada acción va a tener como una particularidad. ¿Qué son esas particularidades? Por ejemplo, un loop, algo que se va a repetir tantas veces, ¿no? O un break es justamente tipo, che, estaba haciendo algo loopeado, quiero salir del loop. Ok, en este contexto se va a salir del loop. O una condición, tipo, ok, si ocurre esto, por ejemplo, los alt-op o los fragments de condición suelen estar divididos en dos, donde uno es el escenario donde da if, tipo entró al if, y el otro es el escenario donde no entró al if,
o neutral else o lo que sea. Tipo, si es un if else con muchos else o muchos else if, por ejemplo, ponemos como cada alternativa en un subrectángulo. Por ejemplo acá. Bueno, bien, acá tenemos alguien nos invoca, esto todo arranca en un dispatch de una orden, la orden se despacha. ¿Esto qué hace? Va loopeando. Por cada línea, o sea, por cada ítem en la orden, eso es lo que indica el loop, por cada línea en la orden, va a fijarse. Si el valor es mayor de 10.000, va a despachar, pero con el distribuidor que es cuidadoso. O sea, pero si no, va a distribuir con el regular, que quizás tiene un precio más barato, ¿no? Entonces, pero ya te indica ahí, como en los fragments, cómo el flujo cambia según ocurre una cosa o la otra. Y me queda claro que esto va a hacerlo por cada ítem que la orden contenga. ¿Que ¿Cómo voy a saber que la orden tiene ítems? Porque seguramente hay un diagrama de clase asociado también. Bien. Y finalmente, una vez que hizo todo esto, o sea, que mandó a despachar cada uno de los ítems a cada un tipo de distribuidor particular, acaba de decir, necesita confirmación. Esto es una pregunta, esto es un alt, que es tipo las condiciones. Es, si necesita confirmación, le pide confirmación vía Messenger, que anda a saber que tipo es el que le envía un SMS o le muestra un pop-up al usuario o algo que le diga que confirme, ¿no? Pero no todas las órdenes tendrán confirmación o necesitarán confirmación. Algunas no. Por ejemplo, cuando van a pagar algo y a veces le pide confirmarlo y a veces no porque es barato. Entonces, cuando excede cierto monto ya sí les pide confirmación o porque cumple ciertas características, tipo, no sé si están pidiendo enviar algo sensible o lo que sea. Bien. Pero bueno, para eso, justamente para esos escenarios donde tenemos como cosas más difíciles de representar, existe lo que son los fragments. Bien. Como decía, los diagramas de secuencia o algo que se le parezca a un diagrama de secuencia tiene mucho caso de uso por fuera de la programación de objetos. De hecho, no vimos ningún caso, creo que este es el único diagrama específicamente de objetos, por lo que veo, que esto se ve que es un tipo, esto es un distribuidor, que son todas clases, la orden es una clase, el messenger es una clase, pero después tipo todos los demás vimos actores como muy laxos en el nombre, ¿no? Lo mismo acá, tenemos el jugador, el controlador de la vista, esto igual tiene algo de objetoso, ya vamos a ver cuando veamos modelo vista controlador para el TP2, que es un patrón de dividir la vista del modelo del juego y cómo se interactúa con el juego, pues seguramente hagamos un juego, ya les adelanto. Bien, este dice, ok, hago clic en una casilla. El controlador dice, ok, le pide al modelo atacar en esa casilla. El modelo va a decir, no puedo atacar en esa casilla, no hay nada, o no sé, está ocupada, lo que sea. Bueno, posición inválida, le indica el error. Ok, te muestra el caso de error y te muestra el caso exitoso. Ok, yo le digo, ok, cliqué en esta casilla, atacar esta casilla, o sea, estoy jugando a la batalla naval. Envía la actualización al servidor, perdón, va primero al cliente online, que el cliente online es el que le va a pegar al servidor. El servidor va a enviar una actualización al rival. Fíjense que acá el rival, como que el flujo lo maneja por otro lado, no nos interesa la parte del rival acá. Siempre interactuamos con el jugador que disparó la acción. Devuelve el estado actualizado, estado del tablero actualizado. Este le dice renderizar el tablero de vuelta y le indica el resultado al jugador, ¿no? Como que me sirve para indicar ese tipo de cosas. O acá este es como siempre como un autobombo, porque este es de mi trabajo profesional de la carrera, que era una aplicación que tenía que ver con el sistema de salud y tipo saber si te habías contagiado de una enfermedad determinada y saber si tenías riesgo de contagiarte. Era tipo en el contexto obviamente de todo el tema pandemia y fue como medio monotemático. Pero bueno, no importa qué representaba, pero más o menos es un diagrama de secuencia lo que terminamos utilizando para representar cómo se conectaba la aplicación, el celular con la aplicación, con el servidor, con el personal de salud, yo qué sé, todo eso. Y fíjense que es como, la anotación es muy laxa, porque también esto representa, esta línea punteada representa como dos tiempos, cada parte que estaba separada por una línea punteada era como un periodo de tiempo separado del anterior. O sea, esto ocurre en un determinado periodo de tiempo, después en algún momento más adelante ocurre esto y en algún momento más adelante ocurre esto otro. Porque no sé si hay una sintaxis particularmente para denotar eso, lo denotamos de esta manera. ¿Se entendió? Sí, lo entendieron los tutores, lo entendieron las personas que vimos la presentación, se entendió. Así que eso es el objetivo a fin de cuentas. Lo importante es que alguien pueda agarrarlo, inclusive alguien que no
tenga nada que ver con la informática, como era la gente que estaba ahí presenciando la presentación y diga, che, más o menos entiendo lo que dice esto. Y ese es el objetivo, finalmente, de los diagramas, ¿no? Después habrá cosas que sean más técnicas, como por ejemplo este de Kubernetes que vimos, que si no trabajaron con Kubernetes no van a entender un carajo. Y es muy difícil de entender. Yo que trabajé con Kubernetes mucho tiempo, igualmente hay cosas que me parecen raras, pero siempre habrá cosas que por ahí son particulares de los diagramas que vean o del dominio que tengan que taclear, y hay otros que son tan sencillos como los que vimos más adelante, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos transmitir con esta clase, y llevarse la nomenclatura de UML, que lo van a utilizar para tanto el TP como para hacer ustedes el modelo de cómo van a hacer el TP, cómo van a dividir las partes, qué clases van a bajar a tierra, y después en el parcial lo mismo. Les vamos a pedir tipo resolver un problema, vamos a hacer una hora en la práctica, algún ejercicio de parcial de cuatrimestres anteriores para que vean más o menos de qué va la onda. Nada, hacemos 10 minutitos de receso y arrancamos. ¿Les parece?